Voy a hablar de la Revolución Rusa, que fue la primera revolución del siglo XX e influyó en otros países, como China, que se produjo la Revolución Maoísta. También influyó en Vietnam del Norte y se produjo un conflicto entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que Vietnam del Sur era aliado de Estados Unidos y Vietnam del Norte aliado de la Unión Soviética. El conflicto finalizó en 1975, por la cual al año siguiente se unificó Vietnam. También influyó en Corea del Norte, en Cuba, y la Unión Soviética fue la potencia líder de la Europa del Este, que se enfrentó a Estados Unidos con sus principales aliados. Y bueno, este periodo es conocido como la Guerra Fría, pero voy a hablar de la Revolución Rusa. Así que comienzo hablando de la Revolución Rusa. Crisis de la sociedad y de la institución monárquica. En el Imperio ruso el control estaba bajo el zar, ostentado bajo tres pilares: la nobleza, que tenía el control sobre la propiedad de las tierras; los altos cargos de la administración del ejército, que a ellos se unió la policía secreta, que ejercía la censura y el control político; y también la Iglesia ortodoxa, en la cual el jefe supremo era el zar. Tras la abolición del régimen feudal y de la servidumbre campesina realizada por el zar Alejandro II, la medida no gustó a la nobleza rusa. Su preeminencia social y la abolición arruinó a muchos nobles rusos. Y también la figura de la burguesía, que no quiso quedarse atrás para intentar acceder a la política. Continúo hablando de la crisis de la sociedad y de la institución monárquica. La situación económica rusa no era buena y la industrialización se efectuó con capital extranjero. Y también se produjo la derrota frente a Japón en 1905, y ello hundió los negocios de las clases medias. Y con todo ello, la popularidad del zar Nicolás II empeoró aún más, y comienzan a aparecer partidos que están en contra del zarismo, como fueron el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, mencheviques y bolcheviques, que más tarde, durante la Revolución Rusa, tendrán un papel destacado, el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Constitucional Demócrata, o denominados cadetes. Continúo hablando de la crisis de la sociedad y de la institución monárquica. Con ello estalló la revolución en 1905, porque los ciudadanos rusos pedían cambios con respecto a la situación, pero la situación cambió muy poco y dio lugar a que muchas de las reformas llevadas a cabo en ese periodo, en 1905, el zar las aboliese. Para las clases populares, especialmente para los campesinos, el estallido de la Primera Guerra Mundial, que se produjo de 1914 a 1918, supuso una tragedia. Y además, decir que el Imperio ruso era aliado de Reino Unido y Francia. Hubo varios motivos de descontento en todas las clases y una situación de hambre y escasez provocada por la guerra. Continúo hablando de la fase más exaltada en sí, de los problemas que tuvieron los aristócratas, porque al final se rebelaron frente al zar. La rebelión de los privilegiados. Tras la abolición de la servidumbre, muchos nobles participaron en conspiraciones. El grupo nihilista atentó contra el zar Alejandro II, y en ella participaron la aristocracia, unido a médicos, maestros, ingenieros y estudiantes. Ahora voy a hablar de la difusión de las ideas del siglo XIX por dos figuras importantes como fueron Marx y Engels. En cuanto a la difusión de las ideas revolucionarias, la principal figura de difusión de ideas revolucionarias vino de Karl Marx y de su amigo Friedrich Engels. El socialismo marxista o científico se introdujo en la segunda mitad del siglo XIX por los pensadores Herzen y Plejánov, pero la principal figura de la doctrina marxista fue Lenin. Las ideas de Lenin plasmaron el núcleo ideológico de la revolución.
Ahora voy a hablar ya del comienzo en sí de la Revolución Rusa. La fase moderada. La Revolución de Febrero de 1917. El 23 de febrero de 1917 estalló la primera fase del periodo revolucionario. Se agravó aún más porque Rusia se encontraba inmersa en la Primera Guerra Mundial. El zar Nicolás II abdicó por falta de apoyos, y con ello se formó un gobierno provisional que lo formó el príncipe Lvov, y se encontraba la figura de Kerensky como ministro de Justicia. El nuevo gobierno quiso convocar una asamblea que elaborase una constitución y pusiese las bases del nuevo régimen. Continúo hablando de las fases de la Revolución Rusa. La fase saltada, la Revolución de Octubre. Tras los problemas en la primera fase de la Revolución de Febrero de 1917, que no resolvía los problemas del país, el país continuaba en la Primera Guerra Mundial. Y esto era un lastre para el Imperio ruso, y el descontento por parte de la población provocó aún más hastío. Con todo ello, pasaron a la acción los bolcheviques, con las figuras más destacadas, como fueron Lenin, Trotsky y Stalin. Continúo hablando de la fase de la Revolución de Octubre. La primera decisión que tomaron las figuras más destacadas, como fueron Lenin, Trotsky y Stalin, fue sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Se firmó el Tratado de Paz de Brest-Litovsk con el Imperio Alemán en marzo de 1918, y los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y Polonia, quedaron bajo control alemán. Georgia, Ucrania y Finlandia accedieron a la independencia. Para continuar con la transformación del nuevo régimen en Rusia, que era lo que buscaban las principales figuras, la industria pasó a ser controlada por los soviets. Nacionalizaron bancos y suprimieron los latifundios, y esto chocó con algunos individuos o figuras que querían volver al antiguo régimen, o incluso los propios campesinos que tenían pequeñas propiedades también se opusieron. Con ello se produjo la Guerra Civil Rusa. Ahora voy a hablar de la Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil Rusa, 1918-1921. Lenin disolvió la Asamblea Constituyente, y esta situación provocó rechazo por parte de la oposición. Los blancos, oficiales zaristas que protagonizaron la resistencia armada, y con ello comenzó la Guerra Civil Rusa en 1918. El ejército blanco recibió ayuda externa de países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Japón. El ejército rojo, al frente se encontraba Trotsky, que era un ejército convencional sujeto a la disciplina militar y la incorporación de oficiales zaristas controlados por comisarios políticos comunistas. Hasta 1919 el ejército blanco tenía el control de Rusia, pero la falta de apoyos cambió el rumbo de la guerra a favor del ejército rojo, que en 1920 frenó las ofensivas del ejército blanco, y en 1921 lanzaron un ataque contra el ejército blanco, y con ello terminó el conflicto. Continúo hablando de ahora, de la NEP y también de la figura de Lenin, Trotsky como principales figuras, y también Stalin. La NEP y el nacimiento de la URSS. Lenin se dio cuenta de que el ritmo de la revolución fue excesivamente rápido y frenó sus procesos con la nueva política económica, conocida como NEP. ¿Y en qué consistió la NEP? Se llevaron a cabo pequeñas privatizaciones en el campo y en las pequeñas industrias, pero en la industria pesada, el comercio exterior o la banca, el Estado mantuvo el control. En 1922 se creó la URSS, se creó el Partido Único, el PQS, bajo una única figura, y la URSS se expandió hacia Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán y Georgia. Ahora voy a hablar de la dictadura de Stalin y también de la muerte de Lenin y las disputas entre Trotsky y Stalin por el poder. La dictadura de Stalin. A la muerte de Lenin en 1924 comenzaron las disputas por el poder entre Stalin y Trotsky. De ella salió triunfador Stalin, que se desembarazó de sus enemigos,
entre ellos Trotsky. A partir de ese momento, Stalin concentró todo el poder y comenzó el periodo más terrible de la dictadura. Basó el culto a su persona. Ahora voy a hablar de las diferentes versiones, entre ellas la versión oficial, la versión de Trotsky o la versión de los intelectuales exiliados tras la Revolución Rusa. Las interpretaciones de la Revolución Rusa. Destacaron 3 versiones acerca de la Revolución Rusa. La primera, la versión oficial, fue la sostenida por la Unión Soviética bajo la dictadura de Stalin, dando mayor protagonismo a Lenin y a Stalin al frente de la clase obrera y minimizando el papel de Trotsky. La segunda, la versión de Trotsky, aseguró que la revolución había sido traicionada y desembocado en la figura de un hombre, Stalin, que usurpó los principios. Y en cuanto a la versión de los emigrados, exiliados también, la tercera, los intelectuales rusos que huyeron del régimen soviético aseguraron que en Rusia la revolución no supuso ningún cambio. Se sustituyó un poder autocrático, que estaba en la figura del zar, por otro, que era el poder que se concentró en la figura de Stalin. Y ahora voy a hablar de la influencia de la revolución rusa en cuáles países destacó. ¿En qué países influyó la revolución rusa? Influyó en muchos países. Primero en China, que se produjo la revolución maoísta de China, o en China, también en Corea del Norte, en Vietnam, en Cuba, y con el fin de la Segunda Guerra Mundial hubo 2 bloques. El bloque del este de Europa estuvo liderado por la Unión Soviética. Y con esto finalizo. Decir lo último que tengo que hablar de historia, y si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Saludos, adiós.